Al final el cerebro es el maestro de ceremonias de nuestro cuerpo. Partiendo de esa premisa, o pensamos o nos emocionamos o nos movemos, nuestro cerebro por un rasgo propio de su evolución está más diseñado para generar pensamientos negativos que positivos. Entonces una persona positiva que tiene un buen autoconocimiento, que encima ha sido educado en la alegría, en el optimismo, en una serie de emociones y valores positivos, pues claro, eso evidentemente destaca entre una gran mayoría y llega incluso a veces a molestar. Pero es que nuestro cerebro, desde el punto de vista neurocientífico, tiene un tipo de células que se llaman neuronas espejo, que son neuronas que van a imitar, van a esbozar lo que vemos en los demás. Estamos consumiendo todo el tiempo con los ojos, sobre todo, datos, pero no hacemos nada con ello. Hoy por hoy, no hay nadie que mantenga su mismo puesto de trabajo toda una vida. Entrenar esta capacidad de adaptarse a los cambios nos va a permitir, evidentemente, tener una fortaleza mental, que es un arma muy poderosa realmente para poder avanzar. ¿Cómo huimos de lo común? Tenemos que hacer una apuesta por pensamiento crítico, pensamiento divergente, y justo lo contrario es pensamiento evidente, pensamiento básico, pensamiento simple. El cuerpo envía al cerebro 4 veces más información que el cerebro al cuerpo. El cuerpo tiene un poder decisorio muy importante sobre el cerebro y es capaz de moldear considerablemente nuestro cerebro, ¿vale? La atención es la función más importante de nuestro cerebro. Si tú estás poniendo atención en tu cuerpo, ya solo con eso tú ya estás activando el cerebro. Y en el miedo no residen las oportunidades y no reside el crecimiento en absoluto. Cuando veamos miedo, ahí es donde tenemos que estar. ¿Qué tal, amigos de Inspirabrand? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos una invitada que me gusta mucho porque vamos a hablar con ella uno de los temas que yo creo que mejor machean con la filosofía de este programa, de este podcast, que ya casi llevamos 2 años. Bueno, de hecho sí, justo. El primer podcast lo lanzamos a finales de julio del 23. Estamos a mediados de julio cuando se lance esto. O sea que sí, podemos decir que ya 2 años. Decía que me mola mucho este tipo de podcast porque va muy al hilo del tema del pensamiento crítico, va muy al hilo de cómo las personas nos comportamos en según qué circunstancias. Porque hoy hablamos sobre el cerebro. Hoy hablamos sobre ese órgano que es tan importante y que nos regula en nuestro día a día. Sé que muchos de vosotros este tipo de contenidos los disfrutáis, así que acompañadnos porque hoy vamos a disfrutar con Elena Gallardo, la doctora Elena Gallardo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, Fernando. Un placer. Bienvenida porque llegas hoy desde Málaga. Correcto. ¿Qué te ha traído por aquí, lo primero de todo? Pues poder grabar contigo. ¿Solo conmigo? No, algo más habrás hecho, ¿no? Sí, bueno, hay también otro asunto profesional. Pero que no se puede desvelar, ¿no? En la línea de... En la línea de esto, la divulgación. De lo que nos ocupa hoy aquí. Elena, ¿a qué se dedica una neurocientífica? Esto es lo primero que te tengo que preguntar. Porque por aquí han pasado psicólogos, han pasado psiquiatras y hemos hablado mucho del coco. Pero creo que el abordaje científico del cual vamos a hablar hoy difiere bastante, ¿no?, con estas otras disciplinas. Cuéntame. Sí, a ver, la neurociencia, los neurocientíficos lo que hacemos es desgranar qué sucede dentro del cerebro. Al final el cerebro es el maestro de ceremonias de nuestro cuerpo y por lo tanto esto nos va a permitir justificar comportamientos. Ahora luego, ya esos comportamientos nosotros podemos aplicarlos a diferentes áreas. Cómo se comporta, por ejemplo, un niño, neuroeducación. Cómo se comporta la toma de decisiones, cómo nos comportamos frente a la toma de decisiones, neuroeconomía. Cómo se regula nuestro cuerpo y cómo viene condicionada la salud de nuestro cuerpo, neurociencia aplicada a la salud. Es decir, todo el conocimiento que sucede dentro del cerebro, luego nosotros lo transferimos y lo aplicamos a diferentes áreas. También se me ha olvidado el neuromarketing. ¿Qué sucede dentro del cerebro para interpretar o cómo interpretamos nosotros el marketing, la publicidad, etcétera? También... tenemos información al respecto. ¿Cuántas disciplinas, ¿no?, dentro de la neurociencia? El neuromarketing, por profesión, me suena mucho, lógicamente, y lo trabajo, pero el resto no las conocía. Has dicho neuroeconomía. Neuroeconomía, sí. Hablaremos de ello también a lo largo del día de hoy. Doctora Elena, ¿qué le podemos decir a la gente en el día de hoy para que nos acompañe a lo largo de todo este podcast? ¿Cómo les podemos incentivar para que nos escuchen hasta el final? Bueno, pues yo creo que vamos a aprender de cerebro, esa es la premisa, la línea general, pero sobre todo que creo que podemos tratar temas que son necesarios hoy en día para, vamos a decir, buscar la diferenciación. Yo creo que va en la línea de cómo usar nuestro cerebro
para poder buscar la diferenciación, para poder entender, pues, bueno, determinados procesos, pero sobre todo buscar el destacar, por ejemplo, una persona a la hora el mercado, destacar en el mercado, diferenciarse en el mercado, porque la importancia del pensamiento divergente, lo comentabas anteriormente, Fernando, del pensamiento crítico, ¿no? O sea, que es un poco como el hilo discursivo, has comentado de tu podcast, de este espacio, correcto. Pues, ¿qué podemos hacer, qué podemos activar en nuestro cerebro para poder tener un pensamiento mucho más crítico? O qué funciones, que nuestro cerebro al final son muchas funciones, cuáles de ellas van a ser realmente las funciones que nos permitan tener éxito el día de mañana, si nos lo proponemos, por supuesto. Qué bien. Oye, qué interesante poner el acento sobre esto, ¿no? El pensamiento divergente en un mundo cada vez más borreguil, ¿no? En el que todos parecemos un poco iguales. Esto del pensamiento divergente va a estar muy bien. Amigos, pues acompañados hasta el final en este programa, no sin antes recordaros, y es muy importante, es la única manera en la que realmente nos podéis obsequiar para que semana a semana sigamos haciendo este contenido. Ya nos quedan poquitos episodios hasta el parón que haremos en agosto, pero os pedimos que por favor os suscribáis, que nos deis like, que este contenido es completamente gratuito y que nos hacéis un favor enorme para seguir trabajando, para seguir continuando todas las semanas a traer perfiles tan interesantes como el de Elena. Elena, dicho lo cual, quiero que te presentes un poco, que le hables a la gente, cuál es tu background, qué estudiaste, cuéntanos cómo te ganas la vida, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy neurocientífica de una pieza, en el sentido de que tengo carrera totalmente biosanitaria. Y bueno, me licencié en biología, me doctoré luego en medicina, he hecho un postdoc en neurociencia y luego un máster en neurociencia aplicada. ¿No te has aburrido? ¿Eres de las que estudia? Soy de las que estudio, pero que luego pienso en transferir ese conocimiento para poder obtener algo de ello, es decir, para poder sacar algo luego de ello, aunque sea transformar algo, transformar la sociedad, inspirar, divulgar, que me dedico sobre todo a la divulgación para que el mensaje llegue y hacer más accesible pues todo ese conocimiento, ¿no?, adquirido a lo largo de mi trayectoria para que pueda llegar a la población, que se trata de eso también, y para poder ayudar sobre todo. Porque en el mundo de las ciencias, y me imagino en tu campo también, hay como dos caminos. La parte más divulgativa o formativa, por decirlo de alguna manera, y la otra parte más la de laboratorio, por decirlo de alguna manera. Esta última, la de laboratorio, es como la más precaria, la más dura, la que menos salidas laborales tiene. ¿Te viste un poco en esa situación al principio de cuando empezaste y tal? Absolutamente. De hecho, estuve en esa tesitura durante años. Sí. He estado becada durante tiempo haciendo un doctorado y luego un postdoc. Sí. Y sí que es verdad que eso me ayudó a saber, bueno, en esta vida yo creo que tenemos que vivir experiencias para saber dónde queremos estar y dónde no queremos estar. Entonces, a partir de ahí, me quité, digamos, esa bata de investigadora. ¿Pero qué rol tenías ahí? O sea, ¿era muy difícil y tal? O bueno, era investigar, más que precario, la verdad que en mi caso no fue tanto el carácter, pero la investigación básica, la investigación preclínica, la investigación ya clínica, o sea, la básica y la preclínica normalmente es con animales de experimentación y ya luego la clínica ya es con poblaciones de personas, poblaciones de sujetos voluntarios, pero es complicada la investigación para luego al final sacar resultados que algunos trascienden y otros menos y otros simplemente pues bueno, se reflejan en artículos científicos, que está muy bien para aumentar una bibliografía al respecto y que nos podamos apoyar en la evidencia científica. Los míticos papers estos que hacéis los científicos y los médicos también, claro. Pero yo buscaba un poquito más, ir más allá. ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, mi objetivo era realmente el poder transferir ese conocimiento, que no se quedara en un paper, que no se quedara en un artículo, que no se quedara archivado en un cajón y poderlo transferir a la sociedad para generar valor, para hacer algo con ello. Claro. O sea, dicen que es bueno no solo tener ideas, sino saber luego aplicarlas, ¿no? Y hacer algo con ellas. Claro. No solo se trata de tener una idea, hay que poder hacer algo con ello. Y también porque entiendo, tienes un perfil carismático, no todo el mundo en tu rama es así, ¿no? Entiendo que hay más gente, o sea, joder, que si nos están viendo científicos, pero todo el mundo piensa en un científico y piensas en una persona más reservada, ¿no? Más de estar ahí con la pipeta en el laboratorio, explorando, estudiando muchas horas de libros. Tú tenías un perfil desde el principio que querías salir a divulgar, ¿no? A traducir todo esto.
Sí, yo creo que se llama porque lejos de poner etiquetas, obviamente, pero seguramente haya muchísimas comunidades científicas, personas que tengan ese carácter también más carismático, más sociable. Pero no, seguro. Nos va a caer un hate. Vete preparando. Sí, bueno, pues bienvenidos, comunidad científica. Pero sobre todo es quizás mi carácter curioso. Okay. Tenía una alta curiosidad y la curiosidad no solo ha estado, digamos, enmarcada en investigación, sino también curiosidad en empresa. Vale. Entonces ahí empiezo a trabajar la transferencia, o sea, ahí me planteo y me propongo qué quiero hacer con mi vida, o sea, cómo puedo ahora mismo ligar esa investigación y ligar la empresa. Y de hecho, claro, bueno, he seguido desde entonces como profesora universitaria, pero en paralelo, vamos, de hecho actualmente trabajo para una universidad de La Rioja, la UNIR, online, claro, sí. Pero en paralelo, hace algunos años cofundé una startup qué bueno. En salud, porque tenía justamente, eso respondía a ese deseo, a esa inquietud de, oye, ahora que he atesorado todo este conocimiento en ciencia, quiero hacer algo con él. Y llegamos a generar productos que hoy por hoy pues están en mercado. Cuéntanos estos productos, háblanos de esa startup. O sea, está claro que tenías una mentalidad emprendedora, no te querías Absolutamente. Cuéntanos. Pues con todo el background y toda la información, o sea, el conocimiento a nivel de ciencia, sobre todo estuve muchísimo tiempo trabajando en ingredientes que impacten en el cerebro, beneficiosos para el cerebro, para la prevención, por ejemplo, del Parkinson. Pues con todo ese conocimiento en ingredientes, desarrollamos productos, complementos alimenticios, desarrollamos cremas catalogadas como cosmético, pero cremas para, bueno, al final en este caso estaban orientados a tratar dolor, tratar inflamación. El cerebro y la inflamación van muy de la mano, ¿vale? Están muy ligados. Y los complementos alimenticios, pues muchos para tratar inflamación, para tratar dolor y luego, bueno, abrimos el abanico. Pero básicamente era una empresa, hablo en pasado porque luego los proyectos, algunos llegan a buen puerto y otros no. Y este no fue el caso de que al final no llegó a buen puerto, pero fueron 4 años de muchos aprendizajes, de los mejores aprendizajes quizás a nivel profesional. ¿Emprendiste sola? ¿Emprendiste con alguien? Emprendí con un grupo de personas. Con un grupo de personas. Sí. Y con un grupo de inversores, por supuesto. Y entiendo que ese contacto con el mundo del emprendimiento y el mundo de la empresa es lo que te ha llevado a seguir este camino de la divulgación, de estar cerca del mundo corporativo y tal. Cuéntanos, a día de hoy, más allá de la universidad, ¿qué haces en tu día a día? Pues hago divulgación, que es una gran parte de de también el trabajo que desarrollo, y eso lo hago a través de una vertical que es mi marca personal, que se llama Neurociencia Accesible. Que al final es, pues como te decía, desgranar todo lo que sucede en el cerebro, pero hacérselo llegar a la población de una manera fácil, entendible, asequible, para que o bien pueda darle ayuda a nivel de salud y entender algún problema de salud, o pueda ayudarle a la toma de decisiones, o, por ejemplo, bueno, en la universidad en la que trabajo, UNIR, trabajo en neuroeducación, por ejemplo. Entonces divulgo también para aprender y para entender qué pasa en el cerebro de un niño. Esa es y en esa marca personal pues tengo, digamos, bueno, básicamente tengo presencia en el canal de Instagram y mi lema es generar conocimiento con base en la evidencia científica, en neurociencia, para llegar a muchísima gente, para poder ayudar sobre todo a tener o abordar la salud desde un punto de vista más global, más integrativo, porque hoy por hoy es imposible tratar la salud desde un punto de vista únicamente de tengo un problema a nivel cardiovascular y solo te miro a nivel cardiovascular. O sea, nuestro cuerpo, todos sus órganos están totalmente interconectados y el cerebro interconecta todos y cada uno de esos órganos. Es nuestro maestro de ceremonias. Total. Pues empecemos un poco con esta masterclass sobre el cerebro, sobre la neurociencia. Elena, tengo que preguntarte lo primero. ¿Qué componentes, qué ingredientes debe tener un sistema nervioso, un cerebro bien regulado? ¿Cómo es ese sistema nervioso? A ver, partimos de la base, Fernando, que un sistema nervioso, un cerebro, va a hacer muchas funciones, ¿vale? Que seguramente vayan saliendo a lo largo de esta sesión de hoy, la conversación contigo. Pero al final luego van a resultar 3 cosas muy puntuales fruto de la actividad de nuestro cerebro. 1 es pensamiento, 2 es emociones
Y lo tercero es acción, nos pone en acción y lo hace a través del movimiento. Partiendo de esa premisa, o pensamos o nos emocionamos o nos movemos, un sistema nervioso bien regulado es aquel que emite pues emociones positivas o, cuidado, puede emitir también emociones negativas porque es normal y existe un amplio abanico de emociones, pero somos capaces de gestionarlas y de regularlas, esas emociones negativas. Un sistema nervioso bien regulado es aquel que emite también, nos permite emitir pensamientos positivos. Nuestro cerebro, por un rasgo propio de su evolución, está más diseñado para generar pensamientos negativos que positivos. ¿De verdad? Por defecto, nos pone antes en el pero, en la parte negativa, que en la positiva. Nos pone antes en el riesgo, en ver el riesgo, que en ver el beneficio. ¿Qué sucede? Que si esto la persona no lo sabe, pues se puede dejar llevar por esa dirección, ¿no? Esa tendencia de estoy viéndolo todo negativo, y si además esa persona pues no goza de una buena salud cerebral y no tiene un sistema nervioso bien regulado, pues seguramente la avalancha de pensamientos negativos sea aún mayor y pierda la capacidad de autocontrolarse y de autogestionarlo. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿No os pasa que cuando tenéis cerca una persona extraordinariamente positiva llama mucho la atención? Sí, absolutamente. Se nos hace raro ver a una persona muy positiva cerca. Sí. Sí. Yo creo que eso es una cosa que se alimenta y se educa. Se educa desde pequeño o se educa a partir de determinados momentos también en la vida, que las personas atravesamos momentos puntuales que nos hacen también... ¿Pero por qué crees que es? ¿Que nos molesta tener una persona tan positiva cerca? Porque lo normal, como tú decías, es que el cerebro vea primero lo negativo. Porque la tendencia de nuestro cerebro biológicamente está diseñado para que veamos antes lo negativo y por lo tanto nos instauremos antes en la queja. Entonces, una persona positiva que tiene un buen autoconocimiento, que es una palabra muy potente, ¿vale? Autoconocerse, que tiene un buen autoconocimiento, encima ha sido educado en la alegría, en el optimismo, bueno, en una serie de emociones y valores positivos, pues claro, eso evidentemente destaca entre una gran mayoría y llega incluso a veces a molestar, como tú bien comentas, pero porque la inercia, la tendencia es más a quejarnos, a ver lo negativo, a estar instaurados en esa queja y en ese pensamiento un tanto más negativo, pensamiento más limitante. Entonces hemos dicho pensamientos, emociones y acción. Sí. Si no tenemos los dos primeros ingredientes bien regulados, es muy difícil que las acciones vayan en consecuencia, me imagino. Sí, no, porque realmente casi que todo lo que nos pasa en el cerebro es inconsciente. ¿De acuerdo? O sea, nosotros poco control podemos entrenarlo y eso se puede reeducar, pero a priori poco control tenemos de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Se generan más de una manera inconsciente, ¿vale? El grueso. Y dentro de ese carácter inconsciente, en la secuencia, normalmente primero nos emocionamos, seguidamente nos accionamos, nos movemos y ya por último pensamos. Eso sí. Es esa secuencia, entonces imagínate, o sea, somos animales, vamos por instintos. Totalmente. O sea, ahora mismo lo que te acabo de decir te ha impactado, ¿verdad? Sí, y te ha generado pues una emoción, vamos a poner la etiqueta de sorpresa. Sí, de sorpresa de lo primitivos a veces que somos, la verdad, porque es verdad. O sea, es que cuántas cosas hacemos por las emociones. O sea, al final, pues no sé, hablabas antes de lo económico, del marketing, ¿no? Lo impulsivo a la hora de comprar algo. De lo impulsivo a la hora, entiendo que todo eso responde a emociones que, ¿no? Eso es, sí, totalmente. Y además, de hecho, vamos, si tiene lugar, hoy en la conversación podríamos hablar de que la gran mayoría de las decisiones que tomamos las tomamos impulsadas por las emociones, lo cual es erróneo también. Hombre, es un problemón, ¿no? En realidad. Sí, las emociones están muy bien tenerlas en consideración, saberlas gestionar bien, saberlas educar bien, y es una parte fundamental de nuestro cerebro y es importante que nosotros tengamos conocimiento sobre ello. Pero lo emocional y lo racional son las dos caras de la moneda. Entonces muchas veces se nos está activando demasiado lo emocional y va en detrimento la parte racional. Y hay muchas cosas en esta vida donde nos jugamos la piel y necesitamos de lo racional y no de lo emocional. ¿Qué ejemplos se te ocurren? Bueno, toma de decisiones, por ejemplo, importantes. Una toma de decisión en la que te están llevando a tomarla de manera repentina, con muy poco tiempo.
presionados por, no sé, ese principio de la escasez, de si no lo haces ahora, es que se lo va a llevar la otra persona. Eso es una estrategia muy hábil de ventas sí. y de ventas. Cuando estás en esa tesitura, pues al final reaccionas rápido y luego llegas a casa y dices, yo, ¿para qué necesitaba este par de pantalones? Total. Me precipité. Y eso es algo menor, es una compra al final, pero o sea, una compra menor. Imagínate pues la compra de una vivienda, la toma de decisión de tu primer trabajo, de la carrera universitaria para esos niños que se exponen a esa decisión tan importante en sus vidas con 17, 18 años. Las tomas de decisiones es una cosa que no es para nada menor. ¿Dirías que el objetivo entonces es en esa escalera que tú habías puesto emoción, acción, pensamiento, que el pensamiento pasara al primer escalón o cómo debería ser? Sí, sería interesante y eso solo lo podemos lograr cuando estamos en modo consciente. O sea, estamos en modo muy consciente ahora mismo. Yo estoy muy concentrada en la conversación contigo y estoy en modo consciente que aunque me puedan venir emociones de sorpresa, impacto, alegría, menos agrado hacia la pregunta que me puedas hacer, que no es el caso, ¿vale? Pero ante todo antepongo un pensamiento positivo de, oye, esto va a salir bien, esto está saliendo bien, estoy disfrutando con esto. Este tipo de pensamientos son los pensamientos positivos. Constructivos que son propios de un sistema nervioso bien regulado. Emociones también, como te decía, pues, o sensaciones positivas también, ¿no? De una persona que está bien regulada es una persona que generalmente está muy equilibrada y si no pasa nada, la vida es esto, la vida son altibajos, pero se vuelve a reequilibrar. Reequilibra la balanza. Una persona enraizada, una persona con presencia, una persona, o sea, que siente, que está presente en cada momento, una persona con estabilidad, una persona, pues bueno, que tiene buen uso y gestión de su cabeza. Oye, has hablado de la conciencia. Uh-huh. O sea, ahora, corrígeme, ¿es conciencia o consciencia? Conciencia, o sea... Si me estoy refiriendo... Sí, sé a lo que te refieres, pues fíjate, te lo digo a ti, se lo digo al público, dudo. Tenemos aquí público, ahora voy a que nos lo diga, pero la pregunta era, existen diferentes niveles de conciencia, entiendo, ¿no? O sea, no todos estamos en el mismo punto. Sí, absolutamente. ¿Y esto de qué depende? A ver, la conciencia depende de cómo de atento vas tú por la vida, experimentando cosas nuevas, ¿vale? Nosotros al final, nuestro cerebro es una computadora que va almacenando datos. Si esos datos esos datos coinciden con datos anteriores de experiencias anteriores vividas, pues tu cerebro va a poder determinar determinadas acciones, pensamientos en base a voy a comparar estos datos, los de ahora, con los de antes. Pero la gran mayoría de las personas generalmente vamos de una forma no consciente por la vida, de manera en piloto automático, y entonces hace que no vayamos atentos por la vida. Entonces se nos cruzan muchos datos que quizás ya los hemos vivido anteriormente, pero no somos conscientes, entonces no nos ayuda a, pues quizás, accionar de la manera adecuada, a pensar de la manera adecuada, y nuestro cerebro es un cerebro muy cómodo, que lo que hace es coger atajos cognitivos y compara A con B, con una experiencia anterior, y rápidamente dice, esto tiene que dar lugar a C. Una persona que es consciente es una persona que va observando por la vida, va atenta con un tipo de atención sostenida, se detiene en las cosas y entonces llega a un tipo de pensamiento que vamos a hablar de en esa escalera que has comentado, damos un saltito más, ¿vale? Un pensamiento ya un poquito pues más cimentado, ¿vale? No un pensamiento básico y dice, oye, pues A más B no tiene por qué ser C. ¿Eso es lo que dicen de la supraconciencia o no tiene nada que ver? No te sabría yo decir tanto la supraconciencia, sinceramente. No sé dónde queda la supraconciencia. Vale. Esto es un término, y rescato una idea anterior, más de psicología. Más de psicología. Sí. La psicología estudia más el comportamiento final, ¿vale? Y nosotros estamos más en qué está pasando dentro del cerebro. Vale. Y luego nos ayuda a explicarlo, ¿no? Pero la supraconciencia no sabría yo decirte. Ahora, no, es que me estoy terminando de leer un libro que habla sobre esto de la supraconciencia. Es una movida tremenda. Algún día hablaremos de eso. Encantada de ella. Elena, ¿por qué es importante para las personas rodearnos de personas que están en un punto positivo de las cosas, que están en un punto
racional de las cosas y que nos ayuda a avanzar. Bueno, yo creo que esto nos permite hilar con un comentario anterior de que por defecto nuestro cerebro nos va a llevar a esa parte más negativa, ¿no? A valorar. Además es que valora 2.5 veces más lo negativo que lo positivo. Entonces, partiendo de esa premisa y poniendo esa premisa sobre la mesa, si nosotros no somos conscientes de que el entorno es fundamental para moldear también el carácter de la persona, porque nosotros no solo somos nuestra genética. Somos seres relacionales y vivimos en comunidad. Claro. Eso es. Y necesitamos además interactuar. Tenemos un cerebro muy sociable que nos invita a interactuar y eso nos permite moldearnos, ¿vale? Entonces, si nosotros no elegimos bien nuestra compañía y no somos personas que abogamos por crecimiento personal, abogamos por, bueno, tener otra proyección, hacer cosas, como digo yo, que trasciendan, vamos creando nuestra escala de prioridades en función ya de lo experimentado, etcétera, y nos rodeamos de personas justamente lo contrario, pues evidentemente eso va a ir en nuestro detrimento y encima le estamos añadiendo la parte de el carácter que tiene primitivo nuestro cerebro de estar antes en lo negativo que en lo positivo, ¿vale? Pero es que nuestro cerebro, desde el punto de vista neurocientífico, tiene un tipo de células que se llaman neuronas espejo, que son neuronas que van a imitar, van a esbozar lo que vemos en los demás. Y esto es lo que justifica, por ejemplo, que cuando tú vas a un teatro, un espectáculo, ¿te ha pasado alguna vez que cuando cierra el espectáculo, termina, se levanta con una ovación, 1 y 2 personas y ya rápidamente se levantan el resto? Sí, total. Esos son neuronas espejos. De hecho, es que Imitamos, ¿no? Imitamos inconscientemente. Están detrás de esa imitación inconsciente. O lo mismo que tú puede que hayas descansado bien ese día, esa noche, pero ahora te empiezas a encontrar personas que están bostezando y te quedas y frito. seguidamente comienzas a bostezar. Imitas. Entonces, nosotros vamos inconscientemente a imitar lo que observamos en nuestro entorno. Por eso es tan importante y de hecho se dice que al final una persona se va a moldear en base a una media de las 3, 4, 5 personas que tenga en su entorno. Así que pregúntate cómo es tu pareja, pregúntate cómo son tus amigos, tus compañeros de trabajo, qué tipo de pensamientos tienen, qué tipo de discurso tienen constantemente, porque al final eso te va a moldear y te va a condicionar bastante. Elena, de hecho me viene a la mente situaciones familiares o de amigos en los que a veces, y esto es muy cultural aquí en España, en el que cuando al otro le va bien, pues casi que yo me alegro, ¿no? Perdón, cuando al otro le va mal, casi que yo me alegro, ¿no? Esto que se dice el mal ajeno y entra en una espiral de toxicidad muy grande. Tienes que tener como un nivel de conciencia muy profundo para cuando ves ese algo, pues yo qué sé, un chismorreo, un tal, pues fulanito le ha pasado no sé qué, ostras, pues tal, y enseguida es como la comidilla y todos nos ponemos a hablar de eso y a soltar bilis por la boca. Ahí es cuando un tío con mucha conciencia tiene que despertar y tiene que decir, no, por ahí no, aunque mi cerebro lo que me está pidiendo realmente es tirarme al cotilleo y tirarme al raje y tirar a todo esto, ¿no? Pero uno tiene que cambiar el chip o como... Sí, por supuesto. Yo creo que eso, aparte de, por supuesto, una parte cerebral, pero va también quizás en la educación de la persona, de elegir en qué foros entrar, ¿no? O en qué comentarios, de qué comentarios participar, ¿no? Al final. Pero yo creo que si una persona se encuentra bien consigo mismo y tiene un sistema nervioso bien regulado, le va a importar poco cómo de bien mal le vayan a los demás. En más, si van mal, va a empatizar. O sea, una persona con un sistema nervioso bien regulado tiene una alta capacidad de conectar consigo mismo, de conectar con los demás. Y va a emitir emociones positivas, pensamientos positivos, pensamientos de, oye, no pasa nada, te va mal ahora, pero te va a ir mejor seguro. Entonces, es posible que sea un mal endémico el que comentas, pero bueno, creo y confío que hay personas... Hay esperanza, sí. Sí, hay esperanza. Elena, para ti, ¿cuál es la cualidad cerebral que todos deberíamos tener de aquí en adelante para ser más conscientes, para sentirnos mejor con nuestro cuerpo? Bueno, yo te diría, yo tengo 3 favoritos. No sé si me permites hablar de 3. Por supuesto. La primera es la atención, que ya ha salido a colación. Vivimos en una sociedad
que creo que se está demostrando en los últimos años que está diseñada absolutamente para captar nuestra atención y hacerla absolutamente presa. De hecho, las grandes industrias lo saben. Y ahí entra también el neuromarketing. Y nuestro cerebro, nuestras cabezas, pues son absolutamente presas, además de 3 componentes fundamentales. Luz, sonido, movimiento. ¿Dónde está la luz, el sonido, el movimiento? Ahí está nuestra atención y nos la roba. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de entender esto, vamos a vivir... TikTok, básicamente. TikTok, por supuesto. TikTok, los nuevos dibujitos animados. Yo tengo una niña pequeña y yo veo cómo ha evolucionado el tipo de dibujo. ¿Eres de esas madres que no da el móvil a su hija cuando se porta mal? ¿Para que se calle? Yo soy esa clase de madre que todavía no le da el móvil a su hija. Vale. No, es que fíjate... Ni en un escenario bueno ni en un escenario menos bueno. Es que hay muchísima gente sí lo hace, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, entramos aquí en un gran debate. Sí. No sé, quizás luego no nos quieren seguir escuchando. Ya, bueno, no, pero es verdad. O sea, yo creo que al final también todo se cultiva desde muy pequeño. Sí. Si tú reaccionas ante una pataleta de tu niño dándole luz, ¿cómo era? Luz, movimiento y... Luz, sonido y movimiento. Luz, sonido y movimiento, pues lo estás un poco idiotizando, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, eso luego me lleva, lo que pasa es que no quiero saltar tan rápido a hablar de si nosotros le estamos dando esa inmediatez a nuestro hijo rápidamente con una solución inmediata, no estamos ayudándolos a que cultiven una cualidad fundamental que es el autocontrol. O sea, yo tengo una rabieta, el niño tiene una rabieta y le estamos dando el móvil, pero no estamos ayudando para que se autorregule, ¿vale? Que eso es otra función que es fundamental que cultivemos, la autorregulación. Entonces, autocontrol, atención. Sí, y la tercera, flexibilidad. Pero déjame simplemente que te comente que dentro de la atención, claro, hay muchos tipos de atención. Nosotros ahora mismo yo creo que vivimos como en piloto automático y con la atención totalmente fragmentada. Y es importante que sepamos que tenemos en nuestro cerebro, hay como varias redes de la atención y que tenemos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, activada por defecto una red que es la de la hipervigilancia, es decir, estamos consumiendo todo el tiempo con los ojos sobre todo, datos, pero no hacemos nada con ello. Y eso nos tiene sobreexcitados. Si nosotros eso no lo sabemos, no vamos a poner de nuestra parte para desactivar ese tipo de atención que no nos trae nada bueno, ¿vale? No nos trae nada de provecho. Ya, según cada uno, si quiere hacer algo de provecho o no. Y la antítesis a esa red es otro tipo de red de la atención que se llama de la orientación y ejecutiva. Ya el nombre nos informa de algo. Y ese es el tipo de atención que nos ayuda a discriminar lo que sí, lo que no. Es decir, tengo la capacidad de poner el foco, la atención en algo que sí es importante y separo el ruido, discrimino el ruido. Y ya que he puesto mi atención en ese algo importante, ahora hago algo con ello. Es decir, saco algo de provecho de ello, genero algo de valor, arrojo resultados, transmito este conocimiento, transformo la sociedad con algo, claro, con ello. Entonces, esa es la red de la atención que nos interesa entrenar. Y esto es un circuito on-off. Mientras que esté encendida la primera, está apagada la segunda. Y entonces tenemos realmente que entrenarla. ¿No son compatibles? No. O sea, tú cuando tienes encendida la red de la atención está más... la de la hipervigilancia. La de la hipervigilancia es imposible que llegues a un estado de concentración y de ejecución. No, o sea, podemos hacerlo, pero tenemos que cambiar el estado. Vale. O sea, tenemos la capacidad, las personas que se entrenan cognitivamente tienen la capacidad de desactivar esa primera red y activar la segunda. Y en esa capacidad, justamente de saltar de una a la otra, es donde interviene luego esa tercera función que a mí tanto me gusta y que creo que va a ser las funciones del futuro a entrenar, que es la flexibilidad. La flexibilidad, te lo pongo así de manera general, muy simple, ¿vale? Flexibilidad flexibilidad cognitiva. Vale. La flexibilidad cognitiva, así a grosso modo, en líneas generales, es la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios y nuevas circunstancias. Fíjate qué importante esto. En un mundo tan cambiante, total, tan volátil todo. Total. Hoy por hoy no hay nadie que mantenga su mismo puesto de trabajo toda una vida.
Seguramente habrá muchas personas que hayan residido en varias ciudades o países o Te diría que hay continentes. muchas cosas. Ciudades, parejas, trabajos, amigos, no sé, o sea, se me ocurren tantas cosas que hoy Claro, en día vivimos en una sociedad tan líquida, ¿no? En la que todo es volátil, es es volátil, cambiante. sí. Pues entrenar esta capacidad de adaptarse a los cambios nos va a permitir, evidentemente, tener una fortaleza mental, que es un arma muy poderosa realmente para poder avanzar. Pero la flexibilidad no solo nos explica el cómo nosotros nos adaptamos a lo externo, sino cómo nosotros somos capaces también de cambiar nuestro estado mental. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo vengo de todo un día de trabajar y he tenido una intensidad de trabajo muy alta, muy elevada, he tenido que resolver cosas, Ujú. pero llega el final de mi jornada laboral y soy capaz de cambiar el estado mental y de ponerme en modo disfrute. ¿Por qué? Pues porque quiero disfrutar con mi familia, quiero disfrutar con mi hija, Un reto eso, ¿eh? Un gran reto eso. pero eso es entrenamiento cognitivo al final. Es desactivar lo anterior para activar esa otra parte y poder pues estar más relajado y poder inducir un estado un poquito más de mayor bienestar. Y ese mismo ejemplo te lo puedo poner con el hecho de irnos a dormir por la noche. ¿Qué está pasando? Que tenemos un alto porcentaje de la población que duerme mal. Porque tenemos un cerebro muy sobreestimulado, no estamos trabajando el cerebro y por lo tanto, por defecto, pues está sobreestimulado todo el tiempo, además rumiando pensamientos todo el tiempo. Claro, llega la noche y en la noche nuestro cerebro tiene que bajar las revoluciones. Si la persona no es una persona que utilice bien, aproveche bien las funciones de su cerebro y no lo entrene bien, le cuesta mucho trabajo cambiar ese chip, cambiar ese estado. Pues espérate, paréntesis aquí, porque es que yo me estoy sintiendo muy identificado. O sea, a mí por las noches, esto igual, no sé si es un tema, me imagino que a raíz también de emprender y todo esto, pero yo por la noche es como que todos los muñequitos que tengo por dentro del cerebro se ponen todos a trabajar. Ya. Y tengo una libretita al lado de la mesa de noche, de la mesita de la noche, en la que pues me apunto las cosas que me vienen, porque me vienen cantidad de ideas, como tú decías, que me van rumiando el cerebro y tal y cual. No sé si esto es porque tengo el cerebro demasiado sobreestimulado durante el día o por qué, doctora. A ver, si tienes todo el día el cerebro muy sobreestimulado y no das lugar, espacios a, por ejemplo, crear a la creatividad, es posible que te aflore la creatividad de noche, cuando has bajado un poquito las revoluciones. Ujú. A mí me pasa. A mí me pasa que las grandes ideas me surgen de noche. Sí, total. Antes de dormir. ¿Me surgen de noche o me surgen en momentos en los que estoy más relajada, estoy en un estado un poquito más de flow? Haciendo deporte, pegándome una buena ducha. Y es cuando tú estás en un estado mucho más relajado, estás bajando las revoluciones de tu cuerpo y de tu cerebro, y entonces es cuando aflora esa magia, que es la creatividad. Pero eso puede pasar por la noche porque, bueno, tu cuerpo está al final, tu cerebro está bajando las revoluciones. Otra cosa bien diferente es que estés rumiando pensamientos pero que no tienen ningún sentido ni criterio, simplemente que sigues rumiando lo que has hecho en el día. O sea, es como que estás relatando lo que has hecho en el día. Ahí es donde nos encontramos en esa tesitura, ¿no? De muchísima gente que es incapaz de dormir porque es incapaz de pasar de un estado al otro y lo que hace es, pues, simplemente reproducir lo ya vivido y acontecido. Eso es flexibilidad cognitiva. Cositas que tengo por aquí apuntadas, porque la verdad tenemos bastantes todavía pendientes de comentar. Hablábamos de una sociedad en la que cada vez somos un poco más borregos todos. ¿Cómo huimos de lo común? ¿Cómo construimos una identidad cerebral, una personalidad que se distinga un poco de lo común? Yo ahí te diría, Fernando, que es muy importante para diferenciarse de los demás, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que vivimos en una sociedad en la que copiamos a los demás, imitamos a los demás. Tenemos que saber identificar nuestros talentos, pero esto parte ya del conocimiento ya de cada uno y de, sobre todo, de la ambición de cada uno. Porque hay gente que le puedes preguntar, oye, ¿quieres destacar? ¿Quieres diferenciarte? Y te van a decir, no, a mí déjame como estoy, que estoy muy bien. Entonces, si una persona realmente desde pequeño se trabaja el identificar, oye, ¿cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Eres bueno leyendo? ¿Eres bueno haciendo deporte? ¿Eres bueno comunicando? ¿Eres bueno memorizando? ¿Eres bueno resolviendo problemas?
eres bueno planificando en función de todo eso. Si uno lo identifica, pues imagínate el recorrido que tenemos aquí desde niños para marcar un itinerario que estaría bien, ¿vale? Ir orientándolos, pero incluso en el adulto. O sea, ¿cuántos adultos hay que han girado su trayectoria? Porque han descubierto de repente en un momento en el que no eran felices haciendo esto y sin embargo tenían ese talento ahí oculto que muchas veces además tendemos a pensar, no, es que yo tengo esto, pero lo normalizas. O sea, es como que se convierte en algo que das por sentado, que bueno, que lo tienes y ya está. No. Es bueno rodearte de personas que te eleven, porque si esas personas que te elevan en tu entorno te dicen, oye, tú eres muy bueno en eso, quizás tú lo sabes, pero no te lo llegas a plantear, o quizás por simple modestia simplemente no lo afirmas. Entonces es muy importante, y volvemos un poco atrás, ¿no? De cómo eliges tú la compañía y tu entorno, porque es importante que haya personas que identifiquen que tú tienes talentos, que tienes ese talento y ese talento, evidentemente, imagínate, o sea, sería una fórmula magistral, ¿no? Dar con aquello que se te da bien o aquellas cosas que se te dan bien, encima disfrutas, bueno, emocionalmente tienes un cerebro muy bien asentado a nivel emocional y ya imagínate si haces algo provechoso con ello. Bueno, ¿cuántos niños y adultos prodigios que al final pues han sido creadores de marcas personales, Inspirabrand, por ejemplo, de productos, procesos creativos? La sociedad necesita eso. Es que, Elena, es verdad que en el mundo en el que vivimos muchas veces como nos educan para seguir un patrón, ¿no? O una misma pues cadena de ahora te toca esto, ahora te toca lo otro. Sí que es verdad que damos poca cabida a la potenciación de los talentos, de los dones, de lo que para uno ha nacido, para lo que uno es bueno. Y es tan frustrante para el cerebro, doy por hecho de que sí, estar mucho tiempo a lo largo de tu vida siguiendo un camino que te ha sido marcado cuando realmente tú estabas en camino para hacer otra cosa, ¿no? Claro que sí. Y tú lo has dicho, es muy frustrante. Y la frustración es una emoción... Es una emoción dura. Sí. Dura de gestionar, por supuesto, totalmente. Pues a esto, perdona, yo le añadiría luego, y creo que ha salido antes también a colación, pensamiento, bueno, te lo mencionaba como pensamiento divergente, ¿no? Pero lo has dicho antes también, nos educan para que todos pensemos de igual forma y creo que necesitamos entrenar o educar más en el pensamiento crítico. ¿Se puede llegar ahí? ¿Se puede reeducar la mente? ¿Se pueden cambiar los patrones por los que hemos sido un poco diseñados? ¿Podemos? Sí, por supuesto. Mira, los adultos somos en gran medida, o por lo menos vamos creciendo siendo en gran medida, reflejos de lo que hemos vivido de niños. Ya ahí se generan unos patrones muy sólidos. Hemos visto a papá y a mamá trabajar así, convivir así, etcétera. Todo eso nos va marcando, nos va moldeando. Nosotros al final, el ser humano, la persona y el cerebro sobre todo se moldea en base además a las experiencias vividas, ¿vale? Yo siempre digo que no solo somos genética, sino somos nuestra interacción con el entorno y cómo el entorno nos va moldeando. Entonces, en este caso, si este niño va viendo esos patrones en casa, pero va creciendo y es capaz luego de ir eligiendo otro tipo de experiencias diferentes, aunque habrá fuerzas que le digan no vayas por ahí, porque vivimos además con mucho miedo y en el miedo no residen las oportunidades y no reside el crecimiento, en absoluto. Todo lo contrario, cuando veamos miedo, ahí es donde tenemos que estar. Total. Absolutamente. Entonces, si la persona elige otro tipo de experiencias diferentes, pues va a ir reeducando su cerebro, porque al final el cerebro es puro hábito. Si tú durante mucho tiempo has estado repitiendo lo mismo, bien porque lo has visto, bien porque lo has practicado, bien porque pues al final adquieres ese hábito, pero lo mismo cuesta adquirir un hábito nuevo que deshabituarte de un antiguo. Lo que pasa que es verdad que en el adulto lleva más tiempo el tema de adquirir o desadquirir hábitos, lleva del orden de 6 meses. Por eso 6 meses. Sí, lanzo desde aquí el mensaje de que nadie se desanime. Cuando alguien se proponga reeducar su cerebro para adquirir un nuevo hábito, el proceso puede ser un poco desalentador y seguramente entren ganas de tirar la toalla y el proceso resultará
poco gratificante, ¿Podrías ponernos desordenado. algún ejemplo de cambios de hábitos que se prolonguen durante esos 6 meses y cómo llevarlo a cabo? Bueno, por ejemplo, imagínate una persona que está intentando dejar de fumar y va a tener a golpes de impulsos ese deseo de volver a ese cigarrillo. Soy desconocedora aquí, ¿vale? Porque no he fumado nunca, y no me quiero poner en la piel de una persona que quiera dejar de fumar, pero al final es una fuerza cognitiva muy fuerte que hace que tú quieras volver ese deseo tan primitivo a ese cigarrillo. Entonces tú tienes que tener y hacerte con esa fuerza de voluntad durante tiempo y buscar una alternativa quizás a ese cigarrillo. Puede ser otro tipo de dispositivo o puede ser simplemente, no sé, lo sabido con un chupachú, ¿no? No quiero para nada aquí quitarle importancia, restarle importancia a este asunto. Entonces, es un proceso largo, pero lo mismo es adquirir nuevos hábitos saludables de alimentación o simplemente, pues, no lo sé, yo creo que incluso cuando tienes una ruptura sentimental, ¿no? El transformar tu cabeza para deshabituarte de esa persona y dejar que vayas adquiriendo un nuevo hábito a estar solo y preparándote para poder conocer a otra persona. Eso es deshabituarte para volver a adquirir un nuevo hábito. Y esos procesos son largos en el adulto. Los niños le llevan menos tiempo, pero tienen un cerebro mucho más plástico. Oye, Elena, quiero preguntarte ahora sobre el tema de la neuroeconomía y todo lo que hemos comentado vinculado a las decisiones que tienen más que ver con las finanzas, de pues me compro esto, no me compro esto, invierto en esto, no invierto en esto. Pero antes quería preguntarte por el tema de las posturas corporales. Hemos dicho al principio que el cerebro está interconectado con el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Que es como la CPU, el ordenador de todo el cuerpo. ¿Cómo afecta directamente la posición, las posturas de nuestro cuerpo a nuestro cerebro? ¿Es realmente importante? Fundamental. Es fundamental. Mira, a mí soy una apasionada de este tema, lo tengo que reconocer, porque al final cuando descubres que el cerebro está conectado con el cuerpo y que están conectados en ambos sentidos, hacia abajo y hacia arriba, es decir, que se está enviando constantemente información en ambos sentidos, como si fuera una autopista, ¿vale? Ahí entiendes muchas cosas. Te doy un primer titular, ¿vale? Aquí es que el cuerpo envía al cerebro 4 veces más información que el cerebro al cuerpo. Lo que significa que somos seres totalmente sensoriales, que vamos recibiendo datos, vamos por la calle, vamos recibiendo datos, pues a través del tacto, pero a través de la vista, la audición, el paladar, si estás comiendo, etc. Entonces, estamos enviando 4 veces más información hacia el cerebro. ¿Qué sucede? Bueno, pues esto ya nos informa que el cuerpo tiene un poder decisorio muy importante sobre el cerebro y es capaz de moldear considerablemente nuestro cerebro, ¿vale? Y entonces, aquí, en relación a la postura corporal, pues hay muchos estudios que han demostrado que personas que cuidan muy bien su postura corporal, tú ahora estás sentándote porque además... He aprovechado para sentarme bien porque... Te he generado la emoción, acción, pensamiento. Sí, no, es verdad. O sea, cómo sentarse es importante, ¿no? Pues eso para la espalda y tal. Pues hay estudios que han puesto sobre la mesa que personas que tienen una postura corporal pues controlada, más abierta, esas personas luego tienen mayor niveles de confianza en ellos mismos, mayor autoconcepto, que es un término que viene a designar cómo yo me veo a mí mismo, que esto es muy importante, y cómo yo me veo a mí mismo, voy a interpretar que los demás me ven a mí también, el autoconcepto. Pero además también estos estudios han demostrado que mejoran su eficiencia cognitiva, es decir, son mejores en atención, en memoria, etcétera, y por lo tanto son personas que pueden tener más éxito, ser más productiva. Hay muchos estudios sobre esto, pero hay estudios en particular que están muy derivados a empresa. Pero yo te pongo un ejemplo. O sea, una persona que va a cerrar un acuerdo, esa persona no puede ir encorvada a cerrar un acuerdo. Claro. Donde además esté jugando mucho en ese acuerdo, en una colaboración. O una persona que simplemente vaya a comunicar frente a un gran auditorio. La postura corporal, el que tú controles sobre tu postura corporal, que al final es poner atención. La atención es la función más importante de nuestro cerebro. Si tú estás poniendo atención en tu cuerpo, ya solo con eso tú ya estás activando el cerebro. Mientras que estás atendiendo tu cuerpo o mientras estás caminando y dices voy a caminar erguido y con los hombros en su sitio, etcétera, pues ya estás poniendo atención, estás poniendo planificación, que es otra función del cerebro. Voy a planificar caminar así. Pues al final es un revitalizante de nuestro cerebro.
O sea, nos pone el cerebro en acción. No, a mí La me han postura dicho corporal. que Donald Trump, por ejemplo, a la hora de dar la mano, te da la mano y te tira hacia él. Te engancha y te da la mano, pero te tira hacia él. Sí. Esto, claro, pues ya te está mandando un mensaje a tu cerebro, ¿no? Claro, bueno, eso es una parte del lenguaje no verbal, la gesticulación. Hay diferentes tipos de apretones de mano y todos han sido muy estudiados porque al final nuestro cerebro hay una parte y fundamentalmente reside en el hemisferio derecho que es el encargado de interpretar la parte no verbal. ¿Vale? Nosotros tenemos parte que se encarga de interpretar lo verbal, el cómo yo te lo digo, y el no verbal es, o sea, perdón, qué te digo, y el no verbal es cómo te digo esto que te estoy diciendo, ¿vale? Entonces, según el apretón de manos, obviamente, pues ya la persona, el interlocutor, lo está interpretando de una manera u otra. Eso está muy estudiado y hay muchísimos estudios sobre tipos de apretones de mano según tu posición, según el objetivo o resultado que tú esperes conseguir de ese encuentro, de esa conversación, de esa reunión, de esa negociación. Eso está muy estudiado. Pongamos el caso de una persona que está aplicando para un puesto de trabajo, una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Cómo tiene que ir? Si vas muy erguido no te pueden tachar de chulo. Si das la mano de según qué manera no pueden decir, mira, que se baje de 2 pisos y que se vuelva para casa. ¿Cómo tienes que ir? Bueno, yo pienso que para demostrar confianza y seguridad es fundamental una postura erguida, pero bueno, con el mentón alineado en el horizonte, ¿vale? Es decir, ni muy alto ni muy bajo. Mirada a los ojos, eso es fundamental. O sea, en el momento que se pierde el contacto visual, estás... ¿Tu cerebro con esos actos, o sea, o tu cuerpo le está con esos actos diciéndole al cerebro de la otra persona según qué cosas? Al cerebro de la otra persona, por supuesto, y a tu propio cerebro, porque te está dando confianza en ese momento. Pero tienes que saberlo y tienes que entrenarlo, o sea, porque... Y vas a hablar más confiado, claro. Por supuesto. Al final esto es, sé bueno, pero aparéntalo también. Claro. Y tú tienes que aparentar que eres bueno en ese momento y que ese puesto de trabajo te puede perfectamente corresponder. Y luego el apretón de mano tiene que ser un apretón de mano pues vital, pero que se quede únicamente en la línea de ¿Y a la hora de vender? ¿Cómo sería a la hora de vender? Bueno, ya, o sea, a la hora de vender el lenguaje verbal es prácticamente el mismo que estamos hablando, ¿vale? Luego, evidentemente, hay vendedores mucho más agresivos y menos agresivos, y están los agresivos que están teniendo un lenguaje verbal no verbal muy invasivo, ¿vale? Lo mismo puedo decir también del interlocutor, o sea, del comprador, o a la inversa, que según la postura del cuerpo, yo me he encontrado en muchas ocasiones, porque a mí esto me encanta y yo tengo que reconocer que analizo bastante esto, que yo sé perfectamente cuando una persona tiene interés en detenerse en mí en la conversación y no, su lenguaje corporal. Si la postura del cuerpo está ya girada, te está indicando que quieres salir ya de esa conversación y que está tomando otra dirección, obviamente. O sea, observa dónde apunta sus pies y sabrás realmente el interés que tiene en la conversación contigo. Entonces, bueno, volviendo al tema de vendedor y dependiendo ya cuál sea la escuela, ¿no? O la finalidad o los objetivos que tenga este vendedor. Yo creo que más reside también la habilidad del vendedor en lo verbal. Hay muchísimas estrategias que a nuestro cerebro generan necesidad. No hay cosa peor para tomar una decisión que informar, y aquí ya hago un guiño con neuroeconomía. Vamos con ello. Que informarle a tu interlocutor que tiene poco tiempo para tomar una decisión, o que tiene poco tiempo, o que quedan pocas unidades de eso, porque va a venir otro o porque ya han venido unos cuantos que ya se lo han llevado y cuidado que quedan pocas unidades, principio de escasez, etcétera. Qué bueno. Oye, antes de neuroeconomía, la pregunta del público, ¿cómo era? O sea, es que tenemos público. Una pregunta estrella sería, que habéis lo visto tratado antes, ¿por qué es tan fácil manipular mentalmente a la sociedad con la informática o sobre todo politizándola a nivel de separación, los buenos, los malos? ¿Cómo actúa la política, los medios de comunicación? Espera, por si no se ha escuchado la pregunta, porque no va por el tema de la neuroeconomía. Ahora vamos luego con la neuroeconomía. Esto es para distraer bastante, ¿eh? Sí. La pregunta es ¿cómo
los medios de comunicación, ¿no? A ver, iba por ahí, ¿no? Medios de comunicación, medios de masas, sí. políticos manipulan. Ujú. O así, aquí se ha abierto un melón importante. La Sí. comunicación política, cómo manipula el cerebro de la gente, ¿no? ¿Estáis seguro que queréis avanzar? ¿Aquí? ¿En esta pregunta? ¿Sí? ¿Quieres ir con eso? Sí, porque hemos abierto un melón de la leche, ¿no? Sí, total. Puede que a partir de este minuto ya dejes de, de tener visualizaciones. ¿Sí o qué? No lo sé, pero vamos a responder yo, Vale. honestamente, como... Vamos con ello. Yo creo que todo está diseñado para que tengamos un pensamiento muy simple. Ya partimos de la base, y vuelvo con el comentario anterior, ¿no? Tenemos que hacer una apuesta por pensamiento crítico, pensamiento divergente, y justo lo contrario es pensamiento evidente, pensamiento básico, pensamiento simple. Pensamiento único. Pensamiento En muchos único. casos. Único, o eres de un color, eres de otro, eres de un partido, eres de otro. Al final es polarizar la población, que entre nosotros además nos enfrentemos, Que funciona. que funciona muy bien, obviamente. Está generando muchas conductas además de odio al respecto, porque parece que han desaparecido todas las gradaciones intermedias. Los colores intermedios ya no existen. Esto nos permite además hablar de buscar otras metáforas aquí, ¿vale? Pero o estás en un lado, estás en otro, estás en un extremo, estás en otro. Entonces, eso polariza por un lado a la población, pero al mismo tiempo, al ir desapareciendo pues todos los colores intermedios, pues hace que al final tengas un pensamiento muy simple. O eres A o eres B. Lo que hablábamos antes, A más B igual a C. Pero olvídate del resto de letras del abecedario. ¿Qué pasa? Que cuando tú educas a la población o eres A o solo eres B, pero te omito el resto de letras del abecedario, es mucho más fácil, evidentemente, esto de manipular. Claro. Es mucho más fácil manipular a personas con un pensamiento simple, no instruido, no informado, que no tengan acceso o que piensen que no tienen acceso al conocimiento, que siempre hay acceso al conocimiento. Hay que saber también buscar qué fuentes son las que te van a dar ese conocimiento contrastado. Entonces, obviamente, cuando tú tienes ya una población con un pensamiento muy más simple, pues es mucho más fácil de manipular, por supuesto. ¿Ha gustado la respuesta? ¿Te ha quedado alguna duda? ¿No? La neuroeconomía. Neuroeconomía. Vamos con neuroeconomía. ¿Qué estudia la disciplina de la neuroeconomía? Empecemos por ahí. La neuroeconomía estudia cómo tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que detrás de cualquier toma de decisión, sea del tipo que sea, vamos a buscar siempre un beneficio, una ganancia. Puede ser económica, y de ahí que la asociemos y no sea más fácil la asociación a neuroeconomía, pero tú puedes tomar decisiones para ganar contactos, ganar influencia, ganar visualizaciones, Ganar tiempo. ganar salud, ganar calidad de vida, ganar muchas cosas. Da igual la toma de decisión que tomes, pero siempre, consciente e inconscientemente, vamos buscando una ganancia o un beneficio. Entonces, cuando nos enfrentamos a toma de decisiones, y te simplifico por lo tanto este nuevo concepto de neuroeconomía en toma de decisiones, se activan muchas regiones en nuestro cerebro que es interesante que conozcamos. ¿Cuáles de ellas? Pues mira, para empezar, vivimos con la amígdala cerebral, que es una región de nuestro cerebro que es la encargada de que estemos todo el tiempo sobreexcitados y además rumiando pensamientos todo el tiempo, y eso emborrona nuestra mente, nos da mucha opacidad, no nos permite pensar con claridad. Es lo contrario a tener la atención activada, básicamente. Entonces, esta amígdala cerebral, esta región, que está además muy ligada a la región de las emociones, pues lo que hace es que nos conduzca a tomar decisiones basadas más en las emociones y menos en la lógica. O sea, una persona que quiere tomar una decisión y está muy sobreestimulada, imagínate, porque es una persona que tiene que tomar una decisión de la índole que sea y tiene en su entorno muchas voces hablando. Y de hecho, muchos gurús que quizás te dan su opinión, que tú encima no se la has pedido, te la dan gratuitamente, y dices tú, ¿y en base a qué me das tú tu opinión si tú nunca has pasado por aquí? No tienes esta experiencia. Creo que te suena, ¿verdad, Fernando? Sí, me suena. Pues esas voces ya generan más ruido en tu cerebro. Ya un cerebro de por sí, que si tú no tienes control sobre tu cerebro, es un cerebro que encima tiene mucho ruido interno. Si encima le añades más ruido externo, pues tienes a una amígdala cerebral que está totalmente sobreexcitada y que lo que va a hacer es que le va a dar al botón de las emociones y te va a decir, toma la decisión rápida, inminente y emocional.
generalmente en estos casos, errónea. La cagas. Claro. Sí. Decisión impulsiva, ¿no? Sí, eso es. Y luego hay otras regiones que se activan, que en términos más generales en neurociencia hablamos del sistema de recompensa-aversión a la pérdida. Eso es un sistema muy ancestral que existe en nuestro cerebro y que digamos que es un equilibrio también, un circuito on-off, ya que hemos usado ese término anteriormente. Cuando uno está encendido, el otro está apagado, y cuando uno está apagado, el otro está encendido. Eso significa que nosotros muchas veces tomamos las decisiones buscando evidentemente una recompensa, pero hay muchísimas personas, por ejemplo, se ha demostrado por edad, por género, etcétera, que tienen más activada la aversión a la pérdida, es decir, el miedo a perder algo. Yo no tomo esta decisión porque, el miedo a qué dirán. Me va a conllevar tiempo meterme en este asunto. Creo que antes hablábamos, ¿no? De esos asuntos que hay que hincarle bien el diente, que nos lleva tiempo, nos cuesta más trabajo, nos resulta engorroso y al final no avanzamos con ello. Entonces, se ha estudiado que hay, según las características de la persona, según la experiencia que tenga la persona y que haya cosechado en su vida, pues tiene más desarrollada la aversión a la pérdida, el miedo a perder algo, tiempo, dinero, influencia, lo que sea. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues no va a tomar ciertas decisiones que le podrían ser de máximo interés tomarla, precisamente por miedo, por esa aversión a la pérdida. Entonces, imagínate, pues un perfil de, no sé, un inversor o un perfil de, no sé, una persona que tiene que tomar una decisión importante en su vida y Se me ocurren mil cosas. O sea, ¿cuántas cosas no hacemos por la aversión a la pérdida, ¿no? Yo qué sé, o contratar a una persona, pues no la contrato porque imagínate que si me sale mala, o no tengo un hijo porque imagínate si me sale no sé qué, o no tengo, ¿sabes? O no tengo Totalmente. pareja por si me ponen los cuernos, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, el miedo a la pérdida es tan amplio. Y luego la recompensa, simplemente por matizar, hay personas que por experiencia han desarrollado pues la recompensa en términos un poquito superiores, y cuando una persona toma una decisión y obtiene una recompensa a cambio y además inesperada, ponte muchas situaciones, ¿vale? En contexto, le genera un nivel de dopamina, que es una sustancia, un neurotransmisor que produce nuestro cerebro, que es el responsable de la satisfacción, por supuesto, y del placer, pero de la adicción. Claro. Es la misma sustancia que está detrás de las personas adictas a los videojuegos, de las personas adictas a estar viendo vídeos en TikTok. O incluso a las apuestas. Las apuestas y un sinfín de cosas más que podríamos hablar. Entonces, cuando una persona toma una decisión y encima le ha ido bien y le produce, y es una ganancia inesperada y le produce ese pico de dopamina, esa persona piensa que haciendo lo mismo, repitiendo la misma operación, le va a ir igual de bien. Y para nuestro cerebro no hay dos acciones iguales. Entonces se crea, que en neuroeconomía hablamos también de falso control de ilusión, o sea, falsa ilusión. Personas que piensan que repitiendo la misma operación van a obtener el mismo resultado, y cuando no lo consiguen, dependiendo ya lo que te estás jugando en esa toma de decisión, pero te podría poner situaciones, ¿no? De un perfil, por ejemplo, de un inversor que le ha ido muy bien con la primera operación y piensa que puede replicar la misma operación, pero luego resulta que no, porque al final se pueden dar muchas otras variables. Pues luego la bajada, esa caída, es demoledora. Sí, en el mundo de la inversión que ahora mencionabas, el tema de comprar y vender, ¿no? Como por ejemplo cuando uno ve que cae el precio de algo que compró por 1x2 o por 1x3, esas son situaciones en las que igual la emoción lo que te tira es a vender rápidamente. O al contrario, a comprar rápidamente porque hay un boom, ¿no? De algo que está explotando. ¿Cómo deberíamos realmente hacerlo para no atender a esos instintos de buscar una recompensa rápida y demás? Bueno, para empezar, yo creo que la base de todo es tener conocimientos sobre dónde estamos para esa toma de decisión en concreto, ¿vale? Si es el mundo de las inversiones, el mundo de las inversiones o lo que sea, ¿vale? Pero conocimiento del mercado, eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que jugar sobre todo con factores importantes, que es, tengo que tener tiempo para tomar bien la decisión
y tengo que tener acceso a la información suficiente para ello. Lo tercero es no dejarnos llevar por la masa crítica, es decir, por ese gran rugido de la sociedad o de esa población que está haciendo aparentemente, supuestamente lo mismo que nosotros, pero puede que ellos estén errando, se estén equivocando, tú no, porque tienes un acceso a más información, porque estás más instruido, más leído, etc. Esa masa crítica nos lleva a hablar del efecto manada. El ser humano, la persona, el cerebro, por su carácter además sociable y por estas neuronas espejo con las que creo que empezábamos casi, sí, está diseñado para imitar los comportamientos ajenos. Por lo tanto, si tú ves una gran masa de personas que tienden en una dirección y te puedo poner el ejemplo de que retiran sus acciones en ese momento porque hay predicción de que va a caer la bolsa, por ejemplo, la bolsa al final es fluctuante. Tienes que entender que dentro de esas fluctuaciones en qué punto te encuentras y medirlos de una forma un tanto más neta, ¿no? Claro. Pero cuando ves ese efecto manada, ese efecto de tantas personas que están retirando rápidamente, pues tú te dejas ahí llevar por el miedo. Se apodera de ti el miedo, se activa mucho la amígdala, excitabilidad, sobreexcitabilidad, y al final pues tomamos decisiones basadas en lo emocional, repentinas, rápidas y por eso dicen inaciertas. Que muchas veces las personas que más, más decisiones más óptimas o mejores toman en la vida son las personas más frías. Las personas menos calientes que se dejan llevar por esas emociones. De hecho, en muchas cosas, en los negocios, pero también en los deportes, ¿no? A la hora de un futbolista tirar un penalti o un tenista jugar un punto decisivo o no sé, muchos casos, ¿no? El que tiene la mente fría, sí, una reunión importante, ¿no? Recuerda, las 3 grandes virtudes del día de mañana para el éxito: atención, flexibilidad y autocontrol. Esta tercera es la que justifica esto que estás comentando. Las personas, hablamos de fría, calientes, pero la persona que realmente tenga un muy buen autocontrol, en neurociencia se llama inhibición cognitiva, ¿vale? Pero es un término más feo y por lo tanto hablamos de autocontrol. Pero es ser capaz de inhibir esa conducta automática. Ser capaz de inhibir ese impulso, esa emoción repentina que a mí me pasa por la cabeza en ese momento. Y tener la cabeza, por lo tanto, más templada en ese momento o más fría. Oye, Elena, vivimos en un momento de sobreexcitación, sobreestimulación, sobreproductividad, muy asociado a lo que tú comentabas, ¿no? De que no tenemos espacios para el descanso, que me parece muy importante. Y llegar a la cama por las noches y poder dormir. ¿Cómo podemos encontrar esos momentos de descanso cuando la agenda no nos lo permite? Al final, la gente que escucha este podcast suele tener perfiles, pues, si no de emprendedor, gente con vidas profesionalmente ajetreadas. ¿Cómo podemos encontrar esos momentos de relax, de calma, de descanso? Más en el día a día, no necesariamente unas vacaciones, que eso es lo fácil. Sí, entiendo. A ver, yo te diré, y no es que quiera para nada corregirte en contra de una cosa que has comentado. Por favor. Pero te diré que sí se puede, a pesar de tener jornadas agitadas, de hacer malabares entre vida profesional y vida familiar, sí se puede agendar en el día pequeños tiempos, pequeñas dosis de descanso. Lo que pasa que es una cuestión de uno proponérselo, de fuerza de voluntad y de entender los beneficios de ello. Entonces, dentro de tu jornada, la gente, tiende a pensar que es que tengo que bloquear 1 o 2 horas para mí. A veces con pequeñas dosis de 5, 10 minutos, estando solo, hablo aquí y pongo en valor la soledad, porque dentro de que somos animales muy sociables, pero necesitamos también tiempo de soledad y tiempo de silencio. Ahí te iba a decir de silencio, porque a veces la soledad es igual a no silencio. La soledad es igual a me pongo, te lo dice uno que cada vez que se queda solo y tiene un ratito para sí mismo, me pongo un podcast para escuchar a gente, amigos que también hacen programas, ¿no? Y que me gusta mucho. Entonces, el silencio creo que es muy importante. Tenemos poco silencio, ¿no? Sí, tenemos poco silencio. A ver, lo anterior también es bueno que se haga, ¿vale? Porque al final si uno elige ese tiempo para uno mismo, decide en qué invertirlo. Al final pasamos
teóricamente 8 horas, si estás en un trabajo convencional, 8 horas de jornada laboral, teóricamente 8 horas durmiendo. ¿Qué haces con las otras 8 horas, ¿no? ¿En qué las inviertes? Ocio, familia, amigos, descanso. Dieta intelectual, lees, escuchas podcasts, o sea, ¿qué haces? Ahí es donde va a residir y radicar el verdadero éxito de la persona, el desarrollo de la persona, de qué haces con tu tiempo libre, cómo lo dedicas, cómo lo inviertes en ti y en los tuyos, ¿no? Que es muy importante. Pero diciendo, o sea, aparte de esto, el silencio es fundamental porque el silencio te permite generar nuevas conexiones neuronales, te permite escuchar conexiones un poquito más débiles que han quedado acalladas por el ruido de tu día a día y que de repente pues empiezas a encontrarte mejor con cualquier mínima cosa sutil que dices tú, oye, en mi día a día esta conexión, este sentimiento, esta emoción no la tengo. Sin embargo, cuando me hago con ese momento de silencio, que puede ser 5 o 10 minutos, solo con eso es necesario, puedes llegar a encontrar estos estados de mucha más relajación y de bienestar. Y además, el silencio también está demostrado en neurociencia que alimenta una región o activa una región que es el hipocampo. El hipocampo es el responsable de la memoria y del aprendizaje. Por lo tanto, personas que son capaces de cultivar su silencio y de cultivar, pues, 5 minutos al día de silencio o X minutos en la semana, son personas que seguramente luego esos tiempos vayan de la mano de ser más creativos, de poder asentar mucho mejor aquello que has experimentado, vivido, aprendido, memoria, y de poner en marcha nuevos aprendizajes. El silencio es absolutamente reparador y sobre todo yo digo para las personas que se dedican a la mentefactura. Por supuesto, si te dedicas a la manufactura. Sí, es un término que me gusta especialmente porque yo me dedico a la manufactura, yo creo constantemente, estoy creando clases constantemente, estoy hablando constantemente con mis alumnos, dándoles clases, pero al mismo tiempo estoy generando contenidos constantemente para divulgar. Claro. Eso es muy exigente. Y también el descanso activo, ¿no? El tema del deporte, y lo ligamos ahora con una última cuestión que quería hablar, que es el tema de la longevidad. Cada vez hacemos más deporte, cada vez para mí el deporte es fundamental. O sea, yo disfruto como un niño ahora que tengo una vida profesionalmente muy activa, con ese rato de todas las tardes. Pues ahora estoy con el tema de la bici, me encanta, o sea, es como una cosa que salgo con la bici y me da el viento en la cara y naturaleza, aire libre, tal, y es como esfuerzo, me encanta, ¿no? Y esto nos está ayudando también mucho a tener un estilo de vida más saludable, a ser más longevos, ¿no? Sí, absolutamente. Es una clave fundamental, ¿no? Porque el tema del deporte, por ejemplo, en nuestro cerebro que genera mucha endorfina, ¿no? Mucha adrenalina, ¿o qué genera? Mira, para empezar el deporte, o sea, hablamos de deporte, la actividad física, el movimiento. El movimiento activa hasta 6 regiones en el cerebro. Fíjate, o sea, es un auténtico revitalizante, Fernando, para el cerebro. 6 regiones. Va a activar parte de la atención, parte de la memoria, pero también de funciones un poquito superiores, llamadas ejecutivas, como es, por ejemplo, la planificación, la toma de decisiones. Es decir, una persona que practica deporte está en mejor disposición cognitiva mental para tomar decisiones. Esto me pasó preparándome una media maratón hace unos años. Ha sido el momento de mayor lucidez mental que he tenido en mi vida. Te lo prometo, ¿eh? Me lo creo. Vamos, yo no he corrido maratón, pero soy corredora. Practico mucho deporte y es para mí el mayor revitalizante junto con el tiempo de silencio y también de meditación. Pero para mí esa es la fórmula, vamos, para mí, pero que desde un punto de vista científicamente, claro. El deporte al final, o sea, el movimiento del cuerpo es necesario para poder intervenir sobre el cerebro. Ya de por sí nos está activando hasta 6 regiones, por lo tanto, imagínate los beneficios y las bondades del deporte sobre el cerebro. Que luego ya cada uno busque la combinación. Yo al final siempre digo que el ejercicio cardiovascular te va a añadir años en tu vida. El ejercicio de fuerza, que ahora está muy en boga, todo lo de la fuerza muscular, masa muscular, te va a añadir calidad a esos años de vida, con diferencia. Además, lo que hagas ahora lo vas a ver reflejado 10 años después. Lo que hagas en esos 10 años después lo vas a ver reflejado, o sea, pero empieza a invertir ya en ello. Sí. Y por supuesto luego soy una gran defensora del estiramiento muscular, que eso con disciplinas tipo yoga, pilates, hay otras, ¿vale?
pero el estiramiento muscular te va a permitir darle mucha más resistencia a tu cuerpo para prevenir lesiones. Entonces, A mí me gusta. esto es una clave para el envejecimiento, o sea, Yo hago yoga de preparar vez en cuerpo. cuando, ¿eh? Yo practico yoga con mucha Sí. frecuencia, sí. A mí me gusta, o sea, soy súper novato y de vez en cuando, pero desde que me enteré que algún tenista y esto practica yoga, lo hago y eso, y viene de lujo. O Te da sea, resistencia, te da los fuerza, te hombres da que tono somos tan muscular. poco flexibles, ¿no? Claro, sí. Pero además es que, si recuerdas, decía anteriormente que el cerebro produce 3 cosas: emociones, pensamientos y movimiento. Bueno, pues el movimiento, si nosotros usamos a nuestro favor el movimiento de nuestro cuerpo, Sí. y en este caso concreto a través de los estiramientos musculares, vamos a liberar tensión en nuestro cerebro, porque al final los músculos es un destino final de lo que ocurre en nuestro cerebro. Dentro de todo el itinerario de nuestro cuerpo hay muchas cosas que se están macerando en nuestro cerebro y que tiene como destino final el músculo. O sea, fíjate la importancia del músculo en nuestro cuerpo. Y esto esto justifica que personas que están muy estresadas, personas que están muy tensionadas cerebralmente porque están pasando un momento de lo que sea, pero de tensión cerebral, son personas que rápidamente tienen contracturas musculares. Guau, tal cual. Pero porque el músculo Tal cual. es la Ansiedad palanca es igual a final. cuello. Sí, Claro. A mí esto me ha pasado también. Entonces, si tú liberas tensión muscular, estás liberando tensión en el cerebro. Esto la gente lo tiene que saber. O sea, ponte una disciplina férrea en tu semana y combina cardio, por supuesto, combina fuerza muscular, pero añade el estiramiento muscular, que esto no es solo para Flexibilidad. una pequeña parte de la población. No, Eso no, para debería de todos. llegarle a todos. Para todos. Oye, Elena, creo que podríamos estar aquí mucho más rato hablando, pero para esta primera conversación yo me llevo un montón de aprendizaje. Estoy seguro que toda la gente que nos ha escuchado también. Y bueno, me gusta terminar las entrevistas preguntando un poco a la gente qué es lo que le inspira en su día a día a ser mejores, a estar más felices, pues a encontrar su propósito, todo esto. Cuéntame, ¿qué te inspira a ti, Elena? Pues soy una apasionada del tema de la salud. Entonces, si yo consigo, a través de la divulgación que hago, llegar a la gente, inspirar a la gente, emplazar a la gente a que se ponga en marcha para poder cuidarse mejor, para tener más autoconocimiento sobre sí mismo, sobre cómo funciona su cerebro, su cuerpo, eso para mí sería no, ya lo está haciendo, muy, muy gratificante. Eso me sirve mucho de inspiración, el saber que además yo puedo inspirar. Pues a mí hoy me has inspirado un montón y me voy directo después de grabar este podcast a estirar, a hacer fuerza muscular y hacer deporte, que me apetece un montón. Doctora Elena Gallardo, ha sido un placer tenerte aquí en Inspirabrand, en el podcast Inspirabrand, y te deseamos pues todos los éxitos y te seguimos. Nos habías dicho que tus redes sociales, aunque las dejaremos en la descripción, es acceso, no. Es DRA de doctora Elena _Gallardo. Es el tuyo personal, pero... pero es de la marca Neurociencia Accesible. Esa es mi cuenta de Instagram. Neurociencia Accesible. Todo el mundo a seguir a la doctora Elena Gallardo. Amigos, muchas gracias por estar ahí una semana más. Elena, un abrazo. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Enorme. Hasta la próxima, amigos. Chao. Adiós, chao.